Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally. Ahí vemos a Trump los momentos cruciales, ¿no? Cuando señalaba prácticamente la entrada a la situación de guerra con Irán, un reciente ataque pues que todo se viralizó completamente ante instalaciones nucleares iraníes, que marca por supuesto un hito en la dinámica del conflicto del Medio Oriente y un giro significativo en la política exterior de la administración Trump, con un enfoque mucho más directo y sin la intervención de tropas terrestres. Pues este ataque se percibe como un despliegue de poder militar estratégico y un intento por frenar el avance nuclear de Irán, al tiempo que, pues, que manda, por supuesto, un mensaje de disuasión a otras potencias globales como Rusia y China. Las implicaciones muchas, ¿no? Por cierto, que ya nuestro compañero en este podcast, Antonio de la Cruz, escribió, lo anunciamos en el Instagram, un decálogo de 11 puntos sobre las repercusiones inmediatas que podría tener esta guerra. Este es nuestro tema en el día de hoy, de las implicaciones que esta acción pues, va a trascender en lo militar y también, por supuesto, en lo geopolítico y en lo diplomático. Antonio allí se encuentra, ¿verdad?, con nosotros ya en este momento. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, Damaso. Un poquito ronco, pero muy bien. Creo que estamos en presencia de un hecho histórico. O sea, esto puede cambiar lo que es las relaciones en el Medio Oriente. Pienso que realmente estamos en un hecho histórico que hay que seguir evaluando y que es muy importante para la paz o la violencia en esa región. Mira, ¿qué impulsa? Vamos por partes, ¿no? Estados Unidos entra en la guerra. ¿Qué lo impulsó? ¿Qué crees tú que fue lo que realmente pesó? Tenía 2 semanas, había pedido 2 semanas para tomar una decisión. Sorprende el sábado por la noche. ¿Qué crees tú que pesó allí para esa entrada de los Estados Unidos en guerra contra Irán? Primero, esto es un escenario que no se planifica en 24 horas. Este es lo que ocurrió. La operación que paraliza a Irán, que podría ser un título, o la noche en que Estados Unidos recordó al mundo quién manda, ¿no? Esto es una operación, como la llamaron ellos, Midnight Hammer, o sea, el martillo a medianoche. Tú la llamaste en la noche en que Irán fue desmontado. Es correcto. Porque es que hay tantos títulos que se le puede dar, pero tienes razón. Entonces, ¿qué pasa? Esos escenarios los desarrolla el Pentágono y definitivamente Trump lo había solicitado con mucha anterioridad. El nivel de coordinación que vimos ayer o anoche para nosotros y en la madrugada para los iraníes es meticuloso, es de una coordinación que no se veía desde hace muchísimos años. Coordinar, ¿verdad? 7 bombarderos B-2 Spring y esos Spirit. Y eso despegaron desde Missouri, desde el centro, el corazón de los Estados Unidos. Después, el llevar 6 B-2, que son los que pueden portar, ¿verdad? Dentro de esos que estamos hablando, 7 bombardeos que dijeron que iban a Guam como una disuasión al mundo, ¿verdad? De esos B-2, que son los que pueden cargar esa bomba destructora de búnker de 30,000 libras, ¿verdad? Después fueron atacados las 3 grandes bases o los generadores nucleares, reactores nucleares, en Fordow, que era un punto clave, y después podemos tocar Fordow, Natanz y
Fahan, ¿verdad? Es Fahan, ¿verdad? Es porque se usó las de 30.000 libras que acabamos de hablar, 12 fueron bombardeados a Fordo, 2 impactaron en Natanz y se usaron los Tomahawks, 30.000 misiles lanzados desde los submarinos que fueron contra Esfahan. Entonces, ¿quiénes estuvieron involucrados para ver la logística? 125 aviones involucrados en esta operación. 75 bombas guiadas de precisión y 37 horas de vuelo interrumpido que fueron los B-2, que fueron realimentados, ¿verdad?, durante el vuelo. Pero ¿qué ocurre? No solamente eso, ningún radar iraní detectó los bombardeos. Ningún avión iraní despegó para poderlos atacar. Ningún misil tierra-aire se activó. Y esto es una operación limpia, quirúrgica, 0 bajas estadounidenses. Entonces, ¿qué lleva a Trump a esto? Que fue tu gran pregunta. ¿Cómo se coordina todo? Definitivamente la inteligencia que ha venido obteniendo tanto Israel como Estados Unidos es que Irán venía enriqueciendo el uranio, que llega ya al 60%. Y del 60 al 90%, como dicen, no es nada. Y eso no es solamente la inteligencia, sino también lo dijo la Agencia Internacional de Energía Atómica, que dijo ya los niveles de Irán está superando el 60%. Y eso sí es una alerta no solamente para Israel, sino para todo lo que significa los países árabes que viven en ese espacio del Medio Oriente. Porque si Israel llega a tener el arma atómica, todos los demás se van a armar y entonces, tanto Arabia Saudita, que tiene la plata para ello, los Emiratos Árabes, entonces vamos a tener una área muy caliente donde todos van a tener un arma. Entonces, aquí es donde Trump hace las preguntas a su cuerpo de asesores. Y todos, por supuesto, hablan de las consecuencias y de la posible reacción de Irán. Pero él hace una pregunta clave. Y yo creo que aquí hay que empezar a ver la manera como Trump enfoca sus cosas. ¿Y qué pasa si no hago nada? Esa pregunta es clave. ¿Y qué pasa si no hago nada? O sea, ok, ustedes me están diciendo... Como ha ocurrido en anteriores, porque esto no es algo nuevo, lo del enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Esto viene de hace muchos años y muchos otros gobiernos anteriores, ¿no? Y se han hecho quizá la misma pregunta y han preferido no hacer nada por los momentos. Es que esto fue lo que paralizó a Obama y a Biden en su momento. Obama fue cuando se le planteó también, los paralizó, o sea, porque las consecuencias que se asumen es las guerras proxy que tiene Irán en términos de los Houthis, ¿verdad?, en Yemen, en términos de Hamas, de Hezbollah, del estrecho de Hormuz, que puede cerrarlo. Y entonces ver que eso puede coger candela los paraliza. Pero él dijo, ¿qué pasa si hacer nada es mayor riesgo? Y le dijeron, Teherán o los ayatolás pueden tener la bomba atómica. Y eso sí no está permitido. Ese es el trigger, si lo quieres ver, disparador. Irán puede tener la bomba atómica si no hago nada. Y va a ser bajo la presidencia mía. No, que va. A pesar de tener resistencia dentro de su movimiento MAGA, que le han señalado que votaron por él y que lo vieron como un gran candidato presidencial y que están con él, es porque no va a meter a los Estados Unidos en una guerra en el Medio Oriente. Él lo dijo en su campaña. Sin embargo, aquí no están buscando un cambio de régimen que sería lo que te llevaría a meterte dentro de ese país. Porque si hay un cambio de régimen, hoy las fuerzas internas de oposición en Irán no tienen cómo ocupar la presidencia o la dirección política. No tienen la estructura en este momento. No la tienen. Entonces, ¿qué pasa? Tendrías que montarla. Entonces,
es el déjà vu de Irak, de Afganistán, de Libia, en la que dicen, nos metimos, ¿verdad? Y había una gran regla que ahí siempre usó Colin Powell, que decía que si tú rompes el equilibrio que hay, tú lo tienes que resolver. Tú eres dueño de eso y por lo tanto, por eso. Eres responsable de eso. Entonces, ¿cómo lo decían en inglés? If you break it, you own it. Si lo rompe, es tú. Eres tú quien te toca. Entonces, bajo esa doctrina de Colin Powell, ha ido paralizando mucho. Pero Trump, en su manera de ver distinto, ese enfoque que él usa para mí más en términos de una visión de negocios que político, ¿verdad? Porque son diferentes maneras de ver. Cuando yo lo veo un negocio es eso. ¿Y qué hago yo si no hago nada? En el nivel político, ¿verdad? Tú dices el bien común. Ay, ¿qué pasa? No, que van a haber muchos muertos, que nos van a atacar las bases navales que tenemos en el Medio Oriente y tal. Entonces dices, concha, no, por esas vidas yo no me voy a arriesgar. Pero resulta que Teherán o los ayatolas no le importa eso porque han atacado objetivos civiles cuando mandan hoy sus cohetes balísticos a Israel. Mientras que si tú ves en esta operación de alto, ¿verdad?, calibre, hay muy poco. Lo que leí recientemente fue que habían 7 heridos y que solamente 2 están hoy, ¿verdad?, en el hospital. O sea, no hay daños colaterales civiles y eso es algo que también dicen cuando Israel entra. O sea, son gente que son objetivos, eliminan instalaciones, pero los daños civiles colaterales son bajos. Mira, Antonio, permíteme preguntarte también, porque estamos hablando puertas adentro de los Estados Unidos. Esto fue se anunció inclusive esta reunión privada donde se iba a discutir. Quedó todo el mundo sorprendido porque se tomó la decisión. Es más, primero la acción y después se anunció. Hay algunos entes que han manifestado que esto ha sido inconstitucional, principalmente Bernie Sanders, el senador, porque no fue tomado en cuenta el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú ese planteamiento? Hay una respuesta del secretario de guerra, creo que fue, de defensa, que dice, lo que pasa es que el Senado filtra información. Nosotros no podíamos poner en riesgo una operación de este nivel. O sea, imagínate lo que está diciendo. El Senado filtra información. Está muy claro eso que está diciendo. Okay. Pero ellos sí le llamaron a las comisiones que corresponden una vez terminada la operación, informaron. O sea, no es que esto ha sido, no, fueron igual que informaron a algunos aliados como el Reino Unido, ¿verdad? Le informaron de la operación, no el detalle de la operación, pero ellos sí han cumplido en parte porque hasta ahora Trump entiende que tiene que seguir lo que corresponde de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Entonces, él, en ese sentido, no declaró una guerra, porque aquí no se está declarando una guerra a Irán, que podría ser el argumento presentado, sino que se hizo una operación quirúrgica para eliminar una amenaza para Israel, por supuesto, que es el más afectado directo, y el resto del mundo. Aquí hay que hacer una acotación del canciller alemán. El canciller alemán dijo, hablando no de esta operación, hablando de las operaciones que había hecho Israel. Israel está haciendo el trabajo sucio que ninguno de nosotros quiere hacer contra el régimen de los ayatolás. O sea, porque aquí lo que plantea la parte de los ayatolás es una guerra contra los valores judeos cristianos, que son la base del capitalismo. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, de la perspectiva de la lucha de civilización, esa es la gran amenaza de los ayatolás. O sea, y aquí tenemos que ver cómo están los mensajes enviados, porque ¿qué pasa? Esto es una sola vez esta operación, si Irán quiere.
porque así lo dejaron saber. Si va a las mesas de negociación y acuerda el no enriquecimiento de uranio, el régimen de los ayatolás seguirá en Irán, porque no está planteado por parte ni de Estados Unidos ni de Israel por Estados Unidos de hacer un cambio de régimen interno, sino que eso le corresponde a los iraníes en última instancia. Claro, el régimen de los ayatolás está muy débil en términos económicos, ahora político, ¿verdad? En la que no tiene ese liderazgo que podría sostenerlos en el poder, y por eso se habla de que es una solución por parte de los iraníes. Entonces, ¿qué ocurre? Que Irán se quedó solo. ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está China? ¿Dónde está Corea del Norte? ¿Dónde están los proxies que tienen los Houthis y los Hezbollah? Sí, ellos solamente se han limitado, me he dado cuenta, Antonio, en solamente dar unas declaraciones muy formales, diplomáticas, tratando de condenar el hecho. Pero no ha pasado más de ahí. De hecho, también lo hizo Maduro aquí en Venezuela. Y si lo vemos desde la perspectiva militar, veamos qué hizo Israel. Israel limpia el terreno, vamos a ponerlo en esos términos, en cuanto a las amenazas de poder tener bajas cualquier bombardeo por parte de los Estados Unidos. O sea, él limpia, él elimina todo lo, bueno, llega a eliminar casi el 50% de los lanzadores de los cohetes, ¿verdad? Logra eliminar, ¿verdad? Todo lo que representan es toda la defensa aérea. De hecho, el dueño, así se dice, el dueño de los cielos de Irán es Israel y ahora Estados Unidos, por supuesto. O sea, no tienen competencia, no hay cómo enfrentar. La única manera de Irán de ir, si no acepta, porque ese es el escenario que podría ocurrir, sostenerse y no aceptar unas negociaciones, ¿verdad?, diplomáticas, es ir a la guerra simétrica. ¿En qué sentido? Utilizar estos grupos terroristas, ¿verdad?, usar el ciberataque para poder buscar cómo generar una guerra larga y ver si hay un desgaste por parte de esta fuerza. Sin embargo, en los dos comunicados, el de hoy del secretario de la Defensa y del presidente Trump anoche, es que si Irán considera o ataca bases estadounidenses o cualquier otra acción como que provoque una situación que amenace la seguridad de los Estados Unidos, sería un momento donde el presidente Trump dijo, vamos a ir con toda la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? A Irán le dejó el presidente Trump o los Estados Unidos dos opciones. O negocias o serás arrasado. Escoge. O sea, si escoge el no negociar, entonces está escogiendo que será arrasado. Y si alguien quiere terminar esto, es Israel, que ha demostrado que tiene la capacidad de entrar, eliminar personas clave, o dar de baja, o neutralizar, el nombre que queramos usar, a jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, a los científicos más importantes del programa nuclear, a algunos ayatolás, ¿verdad? Y entonces podemos entender que ese sería el final para el régimen de los ayatolás. ¿Sí, sí, porque justamente la pregunta que se tendría que hacer en este momento, ese régimen criminal, es si ellos pueden sobrevivir bajo una rendición dentro de Irán. Hasta ahora, lo que se ha planteado, y lo maneja aquí la agencia de noticias AP, es justamente que dicen los iraníes que van a tomar represalias contra Estados Unidos, sus aliados regionales en el Medio Oriente, bajo un banco de objetivos mucho mayor y mucho más cercano que el de Israel, y que le va a permitir usar sus misiles y drones con mayor eficacia. Estados Unidos e Israel poseen capacidades muy superiores, pero estas no siempre han sido hasta ahora decisivas.
también están hablando del manejo que podrían tener del estrecho de Hormuz, ¿no? En todo caso, ¿qué podemos esperar en las próximas acciones de Irán, que ha prometido que ellos van a mantenerse con su plan nuclear, a pesar de las amenazas, ¿no? Como dijimos, tiene varias opciones, pero las más importantes son, se acepta la negociación, aceptar el golpe y reconocerlo. Vamos a Y poner que decir, acepten la negociación. ¿Cómo quedan ellos ante los ellos iraníes? quedarían como un régimen que no va a ser amenazado por parte de las fuerzas israelitas ni Estados Unidos, sino queda con un régimen que tiene que lidiar con su capital político interno, que hasta ahora lo han mantenido con mucha represión. ¿Okay? Y entonces ahí podíamos decirlo, como se empezaba este programa, que ha sido una disuasión exitosa. En el artículo de esta semana que publicamos en USA, ¿verdad? Venezuela USA, Venezuela USA. yo planteaba que Fordo, y ahí vamos a Fordo, Fordo es supuestamente el corazón de la estrategia iraní. O sea, allí se concentraba porque lo construyeron a principios de los 2000 y es por inteligencia, se determina en la época de Barack Obama. Entonces, ¿qué pasa? Está a 300 pies, es lo como dice aquí, eso es más o menos medio kilómetro, 500 metros bajo tierra. Y tienes todas las seguridades posibles para asegurar que no fuera tocado por misiles. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Que ahí es donde tenían el desarrollo de mayor enriquecimiento de uranio. Ahí es donde se habla que pudo haber alcanzado el 60% y que estaban acelerándolo más ante la guerra para ver si podían llegar al 90%. Entonces, Fordo, ¿en qué se convierte? Se convierte en ese símbolo de mi poderío, de mi amenaza. ¿Okay? Y fue bombardeada por 12 bombas de 30.000 libras, donde bloquearon las entradas, donde hicieron daño a las estructuras de aire, de circulación de aire, donde le tocaron la parte del edificio administrativo. Entonces, en ese artículo nosotros planteamos que si los ayatolás entienden su momento, es algo así como Hiroshima. Cuando los estadounidenses lanzan Hiroshima, ¿verdad? La bomba atómica, que fue la primera vez, era para doblegar al imperio japonés. Y Hirohito no se puso a pensar, bueno, claro, fueron humanos, porque aquí no está tocado ningún humano, pero tiene el símbolo de que lo más fuerte, porque allá fue que le metieron Hiroshima y después le metieron Nagasaki. Dijo, bueno, ¿dónde firmo? Estoy siendo sarcástico. ¿Okay? ¿Dónde firmo? Y pactó, ¿verdad? La derrota, la entregó, o sea, Dios, está bien, perdimos la guerra. Aquí no se está hablando de perder una guerra, aquí se está hablando es de parar esa necesidad que tiene el régimen de los ayatolás de tener la bomba atómica. O sea, es la amenaza. Entonces, si los ayatolás no entienden y activan los proxies, aquí voy yo con otra opción, activa Hezbollah, a Irak, a Yemen, que son los Houthis, ¿verdad? Y luego en Irak son los chiitas, que tienen ahí, empiezan a atacar objetivos estadounidenses. Eso es una opción que tiene Irán, pero también puede atacar directamente, atacando objetivos tanto de Israel o de Estados Unidos, que son sus sitios estratégicos, o como dijimos, hacer una guerra híbrida con ciberataques, sabotaje y terrorismo. Pero todo eso tiene un precio, ya se lo dijeron y se lo mostraron. El problema aquí es que ya te lo mostraron, ¿verdad? Porque además, no solamente a Irán, también a China y a Rusia, ¿no? Voy allá. El mensaje no era solo para Teherán. Moscú prestó atención, Putin. Digo, wow, esto pudieron coordinar, porque aquí lo extraordinario fue esa coordinación para hacer esa operación.
tienen esas capacidades. Beijing lo vio también, Pekín. Xi Jinping, que está ahí, que quiere, ¿verdad?, entrarle a Taiwán. a Taiwán. Y el de Corea del Norte, ¿verdad?, también lo vio, que se pone a jugar ahí que quiere que con el programa y le va a tirar no sé qué. Y amenazando siempre. Siempre. Y porque, ¿qué es lo que dice esto? Que el músculo estratégico de Estados Unidos sigue intacto y puede desplazarse cuando, dónde y como quiera. Eso el mensaje tan contundente de esto. Porque, ¿qué pasó? Que estos actores creyeron que en esta guerra moderna se limita a los Estados Unidos para no usar esa fuerza que tiene a las sanciones, a la diplomacia blanda y a declaraciones públicas. Pero demostró Todo lo contrario. que el orden mundial sigue sostenido por lo de siempre. Capacidad de destruir al adversario y la voluntad de hacerlo. Porque los Estados Unidos siempre lo tuvo, como dijimos. Obama pudo, Biden pudo, pero no había la voluntad, ¿verdad? Y aquí Trump acaba de enviar un mensaje. Las líneas rojas no son negociables. Sí, él le vino advirtiendo. Él tuvo reuniones a espaldas de los israelitas con los iraníes, buscando cómo poder parar el programa nuclear. Y se acaba de una vez que la disuasión no es retórica, porque a Trump se le ha venido viendo como que dice mucho, pero que no, al final no ejecuta. Y que la supremacía militar sigue siendo el eje del orden global. Y esto, Damaso, es poder puro, duro y brutal. ¿Ok? Entonces, estos son mensajes que tiene que estar evaluando hoy tanto Putin, Xi Jinping y el de Corea del Norte. Mira, me permite un inciso, porque, bueno, está bien, mira, todos esos son los factores que están dentro de este juego de guerra sin concesiones, ¿no?, que está demostrando Estados Unidos. Pero cuando dices la lectura que deben tener estos países, también, como soy venezolano, tú eres venezolano, la gente que no está escuchando, la mayoría son venezolanos, nos ponemos a pensar, ¿qué mensaje le está llevando esto a una dictadura que está pensando que todo lo que logra Estados Unidos con respecto a estas negociaciones han sido de una diplomacia blanda y de un tema que no pasa más allá de las sanciones? ¿Qué debería leer en este momento, después del festejo que hicieron con el embajador de Irán en Venezuela, donde abiertamente señalan que hay una base operativa de construcción de drones y armamento en Venezuela, lo que es peligroso, ¿no?, por la cercanía con Estados Unidos? Eso, definitivamente, Maduro se retrata con un régimen terrorista, considerado terrorista para Estados Unidos. Por lo tanto, es amigos de los terroristas. Por eso, el Tren de Aragua es considerado una organización terrorista. Él refuerza ese mensaje para los Estados Unidos. Pero lo que muestra lo que ocurrió en Irán este sábado, es que no se necesita invasiones ni operaciones militares abiertas para que esos regímenes caigan. El modelo ahora iraní es el manual, que es aislamiento total. O sea, te vas quedando sin los apoyos que supuestamente tenía. Las sanciones letales. Irán ha sido sancionado muy fuertemente porque te asfixian la parte de los ingresos para mantener la represión, mantener, en el caso de Irán, el programa nuclear. ¿Okay? Por supuesto, están las operaciones encubiertas, que sería algo que podría ocurrir en Venezuela, que todavía no ha ocurrido. Y los desgastes prolongados, cómo se va desgastando, cómo el régimen colapsa desde adentro, cuando la red de lealtad, al no ver que es una opción de mantenerse en el poder, se rompe.
porque en Venezuela esa guerra política es indirecta, se fractura por capas. El enemigo no es un bloque monolítico, es una colección de clanes cada vez más desesperados. ¿Okay? Y si se da, en el caso de Maduro, lo que puede ocurrir, ¿verdad? Que él no va a caer por un golpe glorioso ni por las elecciones libres, porque ya lo demostró. Va a caer porque la estructura criminal que lo sostiene se va a desintegrar poco a poco. Porque ayer los que lo han defendido van a estar negociando por su supervivencia. Si ven lo que ocurrió, el modelo iraní, vamos a llamar eso el modelo iraní. Y Washington o la Casa Blanca o Trump lo ha entendido. Porque, ¿cuál es la clave? Resistir, aislar, castigar. O sea, con esas tres, resistir, aislar y castigar, los próximos, y dejas que su entorno se lo devoren entre ellos, acaben con él. Entonces yo creo que para el caso de Venezuela, como me lo planteaste, Diosdado Cabello sabe esto que está ocurriendo, porque él está. Y para él el dilema es brutal, para Diosdado, que es el ministro del Interior y es el que se encarga de la represión y es el que cree que con los negocios ilícitos él puede sostenerse, ¿verdad? O negocia hoy y entrega piezas, él puede ser uno, o se hunde con el núcleo duro que está alrededor de Maduro. Porque cada minuto que pasa, el precio de la rendición sube. ¿Okay? Y la historia de estos regímenes terminales es implacable. Mira, en una de las disertaciones que tenías ahorita, estabas hablando de los escenarios, y uno de los escenarios era, aunque no le interesa a Trump de forma directa un cambio del régimen, pues está planteado el derrocamiento de los ayatolás en Irán. Bajo esa premisa, una caída del régimen de iraní podría debilitar severamente la capacidad de Maduro de evadir estas sanciones. Estoy hablando no solamente en lo político, sino con respecto al tema de la gasolina, la tecnología y la triangulación bancaria para sus objetivos de lavado de dinero, ¿no? Y mantenerse en el poder. Irán, en términos de soporte, de apoyo a Maduro, le asegura algunas, cuando estuvo la crisis del combustible, recordemos que ese combustible, esa gasolina vino en Irán inicialmente. Después, bueno, se normalizó un poco la refinería y entró Chevron y trajo Chevron, etc. Pero es alguien que apoya a Maduro en el momento de la chiquita, en el momento de darle para que no se asfixie. Pero resulta que hoy ese régimen está muy debilitado. Te lo pongo muy sencillo, entre un ejemplo tuyo, entre tú y yo. Voy a ponerme yo como el débil y tú como el que me ayuda. Si tú entras en una crisis, lo primero que me vas a decir, Antonio, no voy a poder seguirte ayudando como lo venía haciendo. Lo primero, porque no hemos hablado aquí que se haya atacado instalaciones petroleras. Quiero decir, han atacado algunas refinerías, pero no con contundencia. Todavía sigue produciendo. Irán los 3.3 millones de barriles. Entonces, si ellos avanzan en esa línea de no entender que es el momento de la negociación, entonces, bueno, posiblemente esos son los otros objetivos que ya han señalado tanto Israel como los Estados Unidos. Empiezas a quebrar toda la parte de la industria que genera estos recursos, la petrolera. Entonces, lo primero que tú me vas a llamar y me vas a decir, no voy a poder en este momento ayudar. Y empiezo yo a tener más dificultades. Tengo problemas porque no genero, tengo las sanciones que no me permiten los ingresos lícitos por las exportaciones petroleras de Estados Unidos. Lo tengo que colocar en Asia, en China sobre todo. Y eso tengo que dar un descuento.
y tengo que dar un descuento para poder ser atractivo. Entonces, además, no cuento contigo, vamos a ponerte seguir en el ejemplo, que en un momento de emergencia te puedo llamar y decir, mira, échame una mano. Y eso es lo que significa Irán. Pero hay algo que no tocamos y yo lo dejé y se me pasó por alto, que es el cierre, y tú lo dijiste, pero no lo tocamos, del estrecho de Hormuz. Resulta que por ahí pasa el 20%, 25% de la producción mundial de petróleo. Y si hablamos de una producción vamos a ponerlo, redondearlo en 100 millones de barriles día, por ahí pasa 20 millones de barriles. Vamos a suponer que en una forma de castigo hacia la administración Trump, bloquean el estrecho de Hormuz. Ok, tú bloqueas el estrecho de Hormuz y eso implica que al sacar del mercado unos 20 millones, por supuesto, hay menos, la demanda se mantiene, porque la demanda está como en 100, sí, redondeando también, no está 100 con 100, vamos a ponerle un poquito menos, 99, para tener una capacidad ahí. Ok, pues si no el precio estaría más alto. Hay una demanda de 99 y estamos produciendo 100 para cerrar. Le está sacando 20 millones de barriles día al mercado. Y eso te va a disparar el precio del Brent, que es el marcador en Europa, y el WTI. Te va a llevar porque tienes que incorporar ahora el riesgo, ¿verdad?, de la guerra, ¿verdad?, en el precio, ¿verdad?, geopolítico. Estamos en 70, $30 para llevártelo a las 120, 130. Estamos en 76 ahorita, pero no se ha disparado como se esperaba. No ha llegado a los niveles de cuando la invasión de Rusia a Ucrania, que llegó a tocar los 120. Pero pongamos que por el efecto de la guerra, eso se dispare nuevamente a 120 y eso afecta definitivamente a los Estados Unidos porque, bueno, aumenta el precio del crudo, aumenta la gasolina y trae inflación. Pongamos ese ejemplo. Pero resulta que ese crudo no viene mayoritariamente para los Estados Unidos. El crudo iraní se va para China. A quien le estás creando un problema es a China. O sea, la crisis petrolera sería para China, en este caso. Para China. Porque China produce más o menos unos 4,5 millones de barriles día y está consumiendo alrededor de unos 10, 11, y está exportando unos 6, 7. Bueno, crearle problema a tu aliado, a China, a ver qué te va a decir China. Pues el problema es para China. O sea, para Estados Unidos un rebote por el precio, pero en suministro es para China. Tiene suministro y tiene precio. ¿Okay? Tiene doble, porque no tengo ahora todo el crudo que necesito para mantener mis necesidades. Y entonces está amenazando la seguridad de China. Bueno, que coja ese camino, que se vaya y cierre el estrecho de Hormuz. Está bien que lo haga, porque va a quedar todavía más aislado, porque China ahí se va a sentir que ha sido afectada. Entonces, por eso que el régimen de los ayatolás no la tiene todas. O sea, está en una posición sumamente débil para, en este momento, su mejor escenario. Si ponen al lado un poco su orgullo iraní. Si lo cuelgan un rato, si lo congelan. Si lo cuelgan en un clavito ahí. Es negociar. Porque las opciones que tiene, si bien es cierto, lo pueden hacer. No estoy diciendo que no lo pueden hacer. Pero las consecuencias para el régimen van a ser mayores. Eso implica, obviamente, una rendición. Lo podemos ver en el siglo XXI como una rendición, pero no van a firmar una rendición. Sí, pero es una rendición. O sea, en las redes sociales se va a ver como una rendición, por ejemplo, por decir un escenario, una tribuna. Pues mira, están llegando ya, a ver si podemos leer algunos. Quisiera ver el primero, a ver, no tengo, pero dice, bueno, aquí dice sionismo y Estados Unidos son los terroristas del mundo, atacan justificando su voracidad. Efraín Jara, no creo que Irán, a ver, vamos a empezar, no creo que Irán sea capaz, me imagino que eso es lo que quiere decir Efraín, de atacar a Estados Unidos. Si fuera así, se formaría una tercera guerra mundial nuclear, ¿no? Bueno, y arriba teníamos, pero no puedo moverlo en este momento, pero no sé si mi equipo de producción puede colocarme la primera, porque me parece interesante, lo leí al principio y no tengo, a ver,
la posibilidad de acceder, no tengo en este momento ahí. Pero bueno, bastante interesante. Mira, entre el decálogo, bueno, ahí lo tenemos, dice soy yo. Qué incoherencia, Estados Unidos bombardea a Irán porque piensa que tiene bombas nucleares, pero no lo hace con Corea del Norte, simplemente porque Corea las tiene y teme la respuesta. Bueno, mira, ha sido bastante tímida la respuesta de Corea del Norte ante la reacción con respecto a Rusia. Eso también, o sea, hay que ver qué reacciones han tenido cada uno de estos países no democráticos, ¿no? Y uno se da cuenta de que ha sido muy tímida, muy... Entonces, uno está acostumbrado a escuchar a Kim Jong-un bajo parámetros más amenazantes, ¿no? Hasta ahora ha sido suave, solamente ha dicho que Estados Unidos debe cuidarse, pero no ha pasado, no ha manifestado cómo ni por qué. También Putin y también, lo dijimos al principio del programa. Fíjate, damas. Veamos qué es lo que decían cada uno de ellos. Trump le dijo a Putin, pon fin a la guerra con Ucrania, porque además ahora tiene alianza con Ucrania por las tierras raras. Y Putin ha venido desoyendo esa propuesta de Trump. Kim Jong-un, como dijiste, Trump le ha dicho, deja de mandar tus misiles balísticos, amenazando, porque como lo hace con prueba, para decir yo la tengo y puedo destruir lo que quiera. Y él ha dicho, deja de hacerlo. Bueno, no lo hace. No le hace caso. No le para. China ha dicho, yo aspiro a que Taiwán forme parte del territorio en 2030. Rusia ha dicho lo mismo con Ucrania. Ucrania es nuestra ya. Y Trump ha dicho, no ha dicho Trump directamente, pero el planteamiento de la administración es que Taiwán es una democracia. Y China ha hecho ejercicios militares, ha bloqueado, etcétera, etcétera. Y los Estados Unidos lo mira, no llega todavía. Lo que quiere decir esto, lo que estoy tratando de decir con esto, que le dijo a los ayatolás, negocien, vamos a negociar. Negociamos, y ellos no le hicieron caso tampoco. No, este es puro bla bla. Pero cuando hay este tipo de respuesta, es lo que ellos deben estar hoy evaluando, que te dije, diciendo, wow, o sea, sí es capaz. Uh-huh. Es el mismo efecto de Soleimani, el general de la Guardia Revolucionaria iraní, que venía, ¿verdad? Era el hombre que coordinaba todas las estrategias de la guerra híbrida, ¿verdad? Iba a Siria, iba a Líbano, ¿verdad? Y se reunía buscando, era como el líder de ese lado. Y se lo voló Trump, sin ningún efecto colateral, además limpio también, muy poco. Y los ayatolás no pudieron hacer nada. Entonces, aquí Trump está demostrando que Estados Unidos tiene las capacidades para ello. Por eso dijimos que hoy, ¿verdad? Las líneas rojas no son negociables. Esto que te plantea, porque la disuasión no es retórica, es la supremacía militar que está demostrando, sigue siendo el eje del orden global. ¿Okay? Y en esta jungla geopolítica hay dos tipos de actores. Los que pueden aplastar, que sí, China está ahí, está la Unión Soviética, Rusia, perdón. Y los que pueden ser aplastados. Y ahí entra Irán. Irán aprendió exactamente dónde está parado, ¿verdad? Vamos, para terminar, Antonio, bueno, quiero hacerlo con el punto 11 de lo que yo he llamado tu decálogo, que has titulado La noche que Irán fue desmontado, justamente, ¿no? Para hacer una conclusión sobre esto. Nos han llegado 80 comentarios tenemos. Vamos a ver si después de esta pregunta, vamos a ver si no lo vamos a leer todo, por supuesto. Ya. Lo que puedes hacer es que trata de ver
cuáles son los grandes mensajes. Pero para concluir con el decálogo que estuvimos hablando, dices tú, esto no es solo una victoria táctica, es el restablecimiento brutal del poder creíble. Ya no hay duda en Moscú, en Beijing ni en Teherán. El orden internacional no se negocia, se impone y anoche esto ya quedó demostrado. Ya esta es la gran verdad demostrada este sábado, que es un sábado muy histórico con respecto a esto, ¿no? Así es. Esto realmente, por eso dijimos al inicio, estamos en presencia de un hecho histórico que va a cambiar, ¿verdad?, la geopolítica del Medio Oriente y la manera también de estos regímenes o estos gobiernos, Rusia, China, Corea del Norte, que pensaban que los Estados Unidos estaba en una etapa donde no iba a mostrar realmente su poderío para que el orden mundial, ¿verdad?, se mantenga. O sea, yo creo que aquí ellos van a entrar en esa revisión. Y para terminar también y cerrando Venezuela, o sea, porque los apoyos externos de Maduro, que lo protege, están en mucha debilidad, se están cayendo. ¿Por qué? Porque Rusia está hundida en Ucrania. Rusia no puede salir de Ucrania. Es más, Irán le afecta a Rusia porque le suministraba, ¿verdad?, los drones. Mira, China no haría capital político por ese narcoestado y esa organización. Irán está luchando por su propia supervivencia. Y los países que creen en el socialismo, esos que están ahí democráticos regionalmente en la América Latina, ya no pueden sostener ni su propio discurso. Dime, Damas. No, vamos a leer algunos. Dice... o sea, yo lo que haría es que rápidamente se los puede leer. Pero como no estoy manejando, vamos a según me lo vayan pasando, vamos, por ejemplo, ya se desapareció. Nos decía por ahí, miren Hernández, bueno, está José Delgado, hay problemas con los que no entienden las situaciones y aupan lo que hacen los terroristas iraníes. En primer lugar, que no son países democráticos, así por sus características, como escriben, apoyan, ¿no? Por ahí decía alguien que dejáramos el bullying, porque lo que hemos es tratado de hacer una lectura, ¿no? Ahí está Emilia Hernández, no sé a qué bullying se refiere, si es el bullying de Rigoberto Sandoval. China perdió la guerra comercial ante Estados Unidos, reconoció quién manda en el mundo. Rusia está atascado por la guerra con Ucrania, no tiene proyección a Europa, le ordenó subir sus presupuestos militares. Ese es Rigoberto Sandoval. La belleza de la historia de mi Santiago, dice, una alianza de Corea, Rusia y China pueden desafiar a la OTAN y a los Estados Unidos, y todos juntos no podrán con esa alianza, contra esa alianza, ¿no? Es una opinión. Diego Precioso dice, sionismo y Estados Unidos son los terroristas del mundo, atacan justificando su voracidad egoísta, consumista, inhumana, lo dice el magíster. También Efraín Jara, no creo que Irán sea capaz de atacar a Estados Unidos, y si fuera así se formaría la Tercera Guerra Mundial. Creo que ya lo habíamos leído. Fátima Núñez, en Irán están igual que en Venezuela, cuando el régimen salga del poder, hasta las piedras van a celebrar, y cuando pregunten por un chavista dirán, ¿quién? ¿Yo? Nada que ver. Así es, Fátima. A ver, ¿qué otro comentario podemos ofrecer a esta hora? La venida de Cristo se acerca. Dice, Irán se va a hundir con ese núcleo duro porque le va a pasar lo mismo que los palestinos. Es la opinión de la venida de Cristo se acerca. Y vamos a ver si colocamos uno o dos más. Irán hoy es otra Rusia, gana por desgaste. Irán tiene que desgastar a Estados Unidos y a Israel y todo Occidente, lo dice María Telvina. Uno más para hacer una conclusión aquí. Tenemos otro. Bueno, Guillermo dice, o sea, nadie puede crear armas de disuasión para que los que se creen poderosos invadan. ¿Es terrorismo entonces? ¿Qué es Estados Unidos? Los que tienen armas nucleares, dice Guillermo ACB. Vamos a ver. Vamos a darle, porque por ahí escuché, leía uno que decía que era muy tenue el análisis que había escuchado el día de hoy.
Bueno, eso no creo que Moscú lo vea así, ni Pekín, ni Pyongyang. Yo creo que están leyendo lo que ocurrió anoche. Creo que sí, está definido nuevamente la geopolítica con una función de el poder, ¿verdad? De la supremacía militar, sigue siendo el eje del orden global. Creo que eso realmente lo demuestra Trump o los Estados Unidos con eso que ocurrió. Y creo que en manos aquellos que creen en régimen como Rusia, el de Putin, el de Xi Jinping y el coreano, ¿verdad? Del norte. Kim Jong-un. Kim Jong-un, el mundo va a vivir mejor. Creo que podrían ir a vivir allá. ¿Okay? Porque estos son regímenes que no creen en la democracia, no creen en la libertad. ¿Okay? Entonces, aquí hay una cuestión de una lucha, de un combate entre la libertad y la democracia y los autoritarios, los que creen en régimen autoritario, que están vinculados con régimen terroristas. Y hoy el crimen, ¿verdad? Organizaciones criminales han venido ocupando ese tipo también de funciones dentro de estos regímenes. O sea, yo estoy viendo una deriva de esos regímenes hacia las organizaciones criminales. No tiene nada que ver con una propuesta de prosperidad, de libertad, de Estado de Derecho. ¿Okay? Entonces, yo sí creo que por eso, o sea, como Irán, que es el gran amenazado, perdón, Israel, el gran amenazado por Irán, es la cuna de la cultura judeocristiana, insisto, que es la base de la civilización occidental y del capitalismo. Entonces yo creo que aquí está planteado que lo que mostró ayer el poderío de los Estados Unidos vuelve a tomar lo que realmente se la venía reclamando desde hace muchos años a los Estados Unidos. Que bueno, que lo asume en este momento, perfecto. O sea, porque esto se debió haber hecho con mucha anterioridad. No ha pasado. O sea, después de la caída del muro de Berlín, en la que se creyó el fin de la ideología y que iba a ser un mundo democrático y el capitalismo y la libertad, se bajó la guardia y se pensó que iba a migrar todos estos regímenes a una democracia. Y no ha sido así. Más bien, han buscado cómo minar el sistema democrático porque es un estorbo para sus propios regímenes. Entonces yo creo que por eso digo, es importantísimo lo que ocurrió ayer. Porque marca, es más, Trump ha dicho que no quiere un cambio de régimen, no está por un cambio de régimen, precisamente por las bases magas en las que no están en esa posición y él necesita el apoyo de ese electorado que cree en él fuertemente. Y allí es importante observar cómo todos esos aspectos están confluyendo en una solución en la que es para un mundo donde la democracia y la libertad prevalezca. Yo creo que eso sí es clave en este momento que estamos. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Yo quería más bien como que destacar un poco la confusión que veo en el ente que apoya el chavismo en Venezuela, tratando de apoyar con una solidaridad ciega a este tipo de regímenes que realmente, si este tipo de regímenes estuviera en Venezuela, no quedaría una cabeza con cuerpo dentro del chavismo, porque justamente atacan este tipo, principalmente
el principal enemigo de los ayatolás es la izquierda, para que lo sepan. Además, ha sido un régimen asesino con respecto a los propios ciudadanos, a la propia libertad de decisiones, de escogencia, y por supuesto un régimen torturador y violador con respecto a las mujeres. Así que un poco más de cómo pensar qué es lo que se está planteando, pues, con respecto al mundo y la simbología que tiene cada uno de estos protagonismos dentro del orden internacional, que, como dice Antonio, pues no se negocia, se impone, y ayer quedó demostrado. Muchísimas gracias, Antonio. Creo que muy completo el análisis que nos ha presentado el día de hoy. A ustedes, amigos, muchas gracias por su presencia siempre aquí en vivo con nosotros. Ya saben, Venezuela USA Org, Antonio de la Cruz, nuestros canales en YouTube, y también en @Damaso Jiménez y @AnDeLaCruzPiso por Instagram. Creo que iba a decir algo. No, iba a darte las gracias y bueno, y que todos hoy tengamos un feliz domingo ante estas noticias tan impactantes. Sí, y como no somos adivinos, vamos a estar pendientes de los escenarios que ocurran, por supuesto, en la semana. Nadie aquí es adivino y nadie menos mal que no lo somos. Y estaremos pendientes para el próximo domingo llevarles los acontecimientos del Realpolitik a todos ustedes. Muchísimas gracias.